Hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenido a este estudio bíblico del Ministerio Escatológico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es nuestro versículo que lo encontramos en Juan 8:32. Y el nombre del ministerio es Libres por la Verdad. Nosotros tenemos un estudio bíblico cada semana. Bienvenido a este estudio bíblico de hoy. Hoy vamos a hablar de la continuación de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del tiempo en que nosotros estamos viviendo, que se llama, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Tiempo, principio de dolores, es como se llama, principio de dolores. Después viene otro periodo que vamos a verlo en la gráfica, que se llama tribulación, y luego vendrá la gran tribulación. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es sumamente importante nosotros ubicarnos en el tiempo bíblico en que estamos viviendo. Claro que sí, claro que sí. El Señor Jesús nos habla muy claro en Mateo 24 de esto que nosotros estamos viviendo ahora en este tiempo, en la fecha de hoy. Estamos en enero, febrero, marzo, abril 17. Bueno, de las cosas que abril 17 están sucediendo, ya nuestro Señor Jesús hace 2000 años lo había hablado aquí en su palabra. ¿Dónde? En Mateo 24. Estamos viviendo tiempos difíciles, no dificilísimos. De un momento a otro ha venido un tiempo, porque ya tenemos más de 3 meses, casi 4 meses, con algo que se llama el coronavirus. Esto es un repaso de lo que vimos anteriormente. Estos tiempos nadie lo estaba esperando. No porque no estuvieran escritos aquí, es que estábamos en otras cosas. Como estaba el pueblo de Israel en el tiempo que Jesús nació. ¿Te acuerdas que lo dice en la Biblia? De un momento a otro aparecieron dos señales. Una en el cielo, que es una estrella que no estaba ahí. Y el pueblo de Israel estaba esperando un Salvador, con mucha necesidad, porque estaba viviendo bajo el yugo del imperio romano. Vino la estrella, no estaban en lo que tenían que estar, como estamos ahora muchos de los cristianos, no estamos en lo que tenemos que estar, pendiente a las señales. Bueno, pues unos magos que estaban en el este, en el oriente, dice, vieron la señal y llegaron a Jerusalén. El pueblo se conmocionó de estos hombres que vinieron con este aparataje a buscar dónde nació el Salvador del mundo. Y el pueblo no se había enterado. Aún así, vieron la estrella, buscaron en los libros, dijeron aquí en Judá, en Belén de Judá, y ni siquiera se tomaron fueron inteligentes y se tomaron el tiempo para buscar qué más decía referente a esa señal y referente al Salvador. Algo parecido está sucediendo ahora, y no por falta de conocimiento, porque aquí está el conocimiento. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre de venir a la fuente del conocimiento, que es la palabra de Dios. Preferimos que alguien nos lo diga, llámese pastor, llámese líder, el que sea. Y el Señor te dice, escudriña las Escrituras. Bueno, pues nosotros estamos viviendo un tiempo terrible espiritualmente, desde el mundo espiritual y desde el mundo natural. Claro que sí, claro que sí. Las iglesias no nos estamos reuniendo, nos estamos disgregando. Estos servicios que estamos haciendo a través de los medios de sociabilización, del internet, sí llegan, pero ¿hasta qué punto?
Nosotros estamos muy acostumbrados a reunirnos y el Señor nos manda a no dejar de congregarnos. Algo está ocurriendo terrible que nos estamos dejando de congregar por la necesidad. Claro que sí, tenemos que ser previsores y no nos podemos congregar. Algo espiritual está pasando en el mundo espiritual, pero algo también en el mundo natural. La economía está bajando, está rompiéndose la economía. Las costumbres que teníamos antes no son las que nosotros no le hemos podido seguir llevando, ni siquiera con nuestra familia y nuestros hijos. Han cambiado la escuela, los niños están en la casa, los mayores hijos de nosotros no están en la universidad, están en la casa. Cosas terribles están sucediendo. Y algo importante, después que esto pase, el mundo nunca más va a ser igual. Otra vez, dice la palabra, como lo vamos a ver, que este tiempo que se llama principio de dolor, y que ahora este dolorcito se llama coronavirus, va a pasar. Y cuando pase el mundo nunca va a ser igual. De tal forma que vamos a irnos acostumbrando, vamos a irnos preparando, porque vamos a conocer un mundo distinto al que teníamos antes. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Esta fue nuestra introducción. ¿Y qué tal si oramos? Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos porque tu palabra nos enseña el tiempo en que nosotros estamos viviendo, a qué debemos de tener cuidado y cuál es la mejor forma de nosotros manejarnos para poder conseguir tu bendición. Que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que podamos hoy tu palabra poderla entender y ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Queremos empezar con este versículo que tenemos, un versículo de ánimo, de fuerza, de poder, porque el Señor nunca nos deja solos. Aquí es donde está nuestra fuerza, aquí es donde está nuestra capacidad de poder enfrentarnos con las situaciones, cualquiera que sea. Si estamos aquí metidos en la palabra, nosotros vamos a salir, como dice la palabra, más que vencedores. Pero vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Filipenses 4:6. Abra su Biblia, por favor. ¿La tiene? Claro. Esto es un estudio bíblico. Y por eso repetimos algunas cosas. Porque aquí venimos a aprender. ¿Y cómo aprendemos? Bueno, pues una de las formas es repitiendo. Ya tiene su Biblia. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lo primero que dice, no te afanes por nada. ¿Te acuerdas de este cantico que dice: no te afanes por nada, ni pierdas el control? Todo es mejor en el tiempo del Señor. Tarana, aleluya, amén. Todo es mejor en el tiempo del Señor. ¿Te acuerdas de ese cántico? Ese es un canto viejísimo. Es un himno. Dice el Señor: por nada estés afanoso. ¿Qué quiere decir? No estés en tensión. El Señor, que tiene control de todo lo que sucede y nos lo dice por adelantado, las cosas que están sucediendo y lo que va a suceder, dice: tú tranquilo. Si tú estás conmigo, no quiero que te afanes, no quiero que te vengas en ansiedad, no quiero que tengas en tensión. No pelees tanto en tu casa. ¿Quiénes pelean en su casa? Con este encerramiento que nosotros tenemos. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que llenar nuestra casa de la palabra. Tenemos que leer salmos, cánticos, alabanzas, adoración.
Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con toda acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos llenos nuestros pensamientos de Cristo Jesús, las ideas que no nos convienen no tienen por dónde entrar, porque ya nuestra mente está llena de los pensamientos de la palabra de Dios. Qué buena es su palabra. Vamos ahora a Hebreos 1 del 1 al 2. Hebreos 1 del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, desde siempre el Señor está hablando a su creación, porque no quiere que nadie se pierda. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde la creación, desde Adán y Eva, desde que el Señor creó el primer hombre y la primera mujer y caminaba en el huerto, dice la palabra, de la mano con ellos, le dio instrucciones para que sean más que vencedores. Siempre el Señor, a través de sus profetas, ha mandado instrucciones al hombre. Recuerden ustedes los tiempos de Noé. Estoy hablando con ustedes buscando algo de los tiempos de Noé. Noé estuvo más de 100 años predicando a una generación perversa, una generación mala, ajenos a la voluntad de Dios. Dice en Génesis 6, hablando de esta corrupción: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal, y solamente el mal. ¿Qué hizo el Señor con esa generación? La borró de la tierra. La borró de la tierra. Escogió a uno de sus hombres, a un profeta. 100 años tuvo Noé diciéndole: no te conviene hacer estas cosas. Dice Dios que eso no te conviene. ¿Por qué? Porque eso es perversión. El hombre, igual que en los tiempos de ahora, siguió su camino, y como dice la palabra, sus pensamientos eran de continuo el mal. Pero lo que más me llama la atención es que dice la palabra que cuando venga Jesús, nosotros, esta generación, va a estar igual que en los tiempos de Noé. Terrible esto. Terrible para pensar la perversidad de esta generación. El Señor la compara con la perversión y la inmoralidad que tenía la generación de Noé. Huye de la maldad. Algo que también me llama la atención es el hecho de que Noé construyó el arca y llamó al hombre a que entrara, porque Jehová iba a deshacerse de toda esta creación a través de un diluvio. Y los animales fueron más inteligentes que el hombre. Los animales entraron en el arca y el hombre dijo: no nos interesa. Increíble. Ese fue el tiempo en que los animales fueron más inteligentes que el hombre. Todavía lo son. Todavía lo son. Oh, sí. La Biblia está llena de hombres que a través de ellos el Señor le habla a su generación. A la generación, a todas las generaciones. Hay en el Viejo Testamento, y tenemos un montón también de profetas del Nuevo Testamento. Profetas mayores, profetas menores, otros profetas que no están aquí. Hay 12 profetas que han escrito libros llamados profetas menores. Hay 4 que han escrito sus profecías que llegan hasta el día de hoy, que se llaman profetas mayores.
y están al día de las cosas que han dicho, que fueron dichos para aquellos tiempos, y otros que escribieron para estos tiempos, para los tiempos que vamos a hablar. Muy bien. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, los profetas, en los últimos días, mira ahora, seguimos con Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién fue el profeta mayor? Jesús. Profetizó, y hoy vamos a leer en Mateo 24, que profetizó acerca de las cosas que están sucediendo en estos tiempos y las cosas que van a suceder más adelante. De eso se trata el estudio de hoy. En estos últimos días, escuche lo que dice, nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Por cierto, ¿quién creó la tierra? ¿Quién creó la luna, las estrellas, el universo, la tierra, los animales, los mares? Dios. Bueno, está bien. Dios, recordemos que es Dios Padre. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres fue quien creó todo lo que nosotros vemos? Todo lo que existe en el mundo natural y todo lo que existe en el mundo espiritual. Bueno, pues fue su Hijo, como ya nosotros acabamos de ver. ¿Quién es su Hijo? Su Hijo es Jesús. Dios Padre hizo la creación a través de su Hijo. Nosotros leemos en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, por Jesús, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cuál es la función del Padre? Pues la función del Padre es dirigir. Hagamos. ¿Cuál es la función del Hijo? Es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Bueno, pues darle seguimiento a lo que ya está hecho. Gloria a Dios, qué bueno es la palabra de Dios. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, dice 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Aquí yo tengo mi Biblia. Ok, ve anotando, ve subrayando. Ojalá tengas un lapicito de un color como esto, amarillo, el color, y vele poniendo tinta a las cosas que tú estás viendo y que tienen importancia para ti. Y con un lapicito, bueno, pues puedes ir también haciendo anotaciones. Tiempos peligrosos, dice el Señor, que estamos viviendo. ¿Estamos viendo qué? Tiempos peligrosos. Ok, aquí vemos una gráfica donde encontramos el tiempo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Fíjate abajo en letra roja que dice hoy. Esto lo vimos la vez pasada y vamos a verlo solamente como repaso, principalmente para las personas que no estuvieron aquí. Estamos viendo en tiempos de principios de dolores. ¿Dónde encontramos eso? En Mateo 24, 3-8. Mateo 24 habla de las cosas que están sucediendo. ¿Quién habla ahí? El Señor Jesús. Y el porqué de las cosas que están sucediendo lo encontramos en Isaías. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Isaías 24. Luego de eso, ya no vamos a seguir hablando porque lo pasamos la vez pasada.
próximo evento que nosotros tenemos se llama la tribulación. Mire, en el gráfico que tenemos, es muy poco lo que falta de principios de dolores. La tribulación. ¿Qué cosa es la tribulación? Esto vamos a hablar en el día de hoy. ¿Dónde encontramos nosotros el material que habla el Señor Jesús referente a la tribulación? Bueno, pues está en Mateo 24, del 9 al 20. Fíjate que es cortico. Es cortico. Y luego viene otro tiempo que se llama la gran tribulación, que está en Mateo 24, el 21 al 28. Entonces, en el libro de Mateo, a partir del Mateo 24, a partir del versículo 3 hasta el versículo 28, esto bien cortico, el Señor Jesús nos deja saber las cosas que están sucediendo en el día de hoy. Cortico, bien corto, bien corto. Muy bien, muy bien. Vamos a leer acerca de la tribulación. Mateo 24, del 9 al 11. Dice: entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? A la iglesia, a nosotros. A tribulación. ¿Y qué cosa es una tribulación? Bueno, un padecimiento espiritual o moral, es un dolor, un martirio, es una pena, una congoja, una aflicción terrible. Y eso es lo que se llama una tribulación. Y Él nos dice que después que pase este tiempo de principio de dolores, va a venir otro peor todavía que se llama tribulación. Y vamos a ver las características. Dice: y os matarán. ¿A quién van a matar? A la iglesia. Porque nos van a perseguir. Y vamos a seguir leyendo. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué tú y yo, que vamos a estar en la tribulación, aunque no vamos a estar en la gran tribulación, por qué vamos a ser aborrecidos? Por una razón muy sencilla. ¿Quiénes son los que se oponen a este comportamiento perverso, contrario a la palabra de Dios, maluco, de corrupción, inmoral? La iglesia. Fíjense que cuando alguien habla mal de un comportamiento que a Dios no le agrada, que se llama homosexualidad, ellos dicen: eres un homófobo, que quiere decir tú odias a los homosexuales. Yo no odio a los homosexuales, usted no odia a los homosexuales. Si lo odiáramos, dejáramos que se fuera para el infierno, ¿o no? Nosotros apercibimos de su mal comportamiento y le decimos: si sigues en ese comportamiento, vas a ir a este lugar que se llama el infierno. Así de sencillo. Y a Dios no le gusta ese comportamiento. A veces no es porque tú quieres, pero y te falta fuerza de voluntad. Mira, aquí tú encuentras la fuerza de voluntad necesaria para hacer los cambios de lugar. Oh sí, oh sí. Y no solamente para este comportamiento, para todos los tipos de comportamiento. El beber, la ira, el descontrol, robar, matar, fornicar, etc. ¿Dónde encuentras la victoria sobre este comportamiento que no te conviene? Bueno, a través de la palabra de Dios, que te da las fuerzas necesarias para tú enfrentarlo y salir de él siendo victorioso. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros. Terrible. Están hablando de la iglesia, de que nosotros los hermanos, entre nosotros habrá tropiezos. Y unos se entregarán al otro. ¿Por qué? Porque los van a buscar, nos van a buscar. Porque estamos hablando en contra de ellos, y no en contra de ellos, en contra de su comportamiento. ¿De qué periodo estamos hablando? De la tribulación. ¿La iglesia va a estar en la tribulación? Oh sí. Oh sí. El Señor nos está hablando a nosotros. Nos está hablando para que sepamos qué es lo que nos va a esperar. Así como habló del tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, que se llama ¿cómo?
No, coronavirus no. Se llama principio de dolor. Y este dolor que estamos viviendo ahora se llama coronavirus. Va a venir un tiempo en que no va a haber dolor y entonces va a venir otro dolor con otro nombre, con algo diferente. Vamos a verlo más adelante. Seguimos Mateo 24, 9 al 11. Y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si tú crees que hay muchas iglesias falsas y mucha apostasía, espera a ver el tiempo de la tribulación. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos, preparados, nos dice la palabra de Dios. Estar fortalecidos en la palabra de Dios. Fortalecidos en la palabra de Dios. Para que nada te haga mover de el fundamento tuyo que se llama Cristo Jesús. Mateo, estamos estudiando qué cosa es la tribulación. Mateo 24 sigue diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso se está viendo ya. Lo único que va a verse más intensificado, en mayor grado. Hay maldad, hay un montón de maldad. Hay engaño, un montón de engaño. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere. Qué lindo el Señor. Siempre nos da, primero, el conocimiento de las cosas que van a pasar. Pero qué cosa más terrible. ¿Y por qué el Señor pone eso? Porque es lo que va a suceder. Y recordemos la semana pasada que dijimos, cuando estuvimos estudiando principio de dolores, dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tenemos que estar apercibidos, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordemos que cuando estudiamos el principio de dolores la semana pasada, dice, este no es el fin, aún no es el fin. Y ya estudiando la tribulación dice que entonces vendrá el fin, después de la tribulación. ¿Qué viene después de la tribulación? La gran tribulación que vamos a conocer más adelante. Qué interesante está esto. ¿Quién dijo que la palabra de Dios es difícil de entender? Claro que no. Lo que pasa es que no nos habíamos puesto a estudiarla de esta manera. Y hay que pedirle, recuerden, al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, vamos a hablar qué es esto, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carpa. Algo terrible va a ser la abominación desoladora, que dice que cuando esto ocurra, mira, huye por tu vida, dice el mismo Señor Jesús. Seguimos leyendo. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni día de reposo. Santo Dios, qué cosa tan terrible. ¿Qué es esto que nos dice el Señor? Que nosotros huigamos y que nos vayamos y que ni siquiera demos vuelta atrás. Bueno, pues en la gráfica que están viendo ahora, vemos principio de dolores, vemos dónde estamos en el día de hoy, vemos también la tribulación, que es lo que estamos estudiando hoy, que según el libro de Daniel va a durar unos 3 años y medio. Luego de esto va a venir la gran tribulación, que va a durar también unos 3 años y medio. Entonces esta columna que vemos entre la tribulación y la gran tribulación, ¿qué es lo que divide una de otra? ¿Cómo nos enteramos dónde termina la tribulación y dónde empieza la gran tribulación? Bueno, pues con este evento
y aquí lo tenemos en pantalla ahora, que se llama la abominación desoladora. Bueno, resulta que en tiempo de la tribulación va a haber un gobierno mundial. ¿Usted ha escuchado esto? Mire, cada vez que usted hable, cada vez que escuche esta palabra gobierno mundial, están hablando de algo que está escrito en la palabra. Dice que vendrá un gobierno mundial y que tendrá un gobernador que es el anticristo. No se meta en nada de esto, no lo aplauda, léalo, búsquelo, porque tiene que leerlo, ¿eh? Claro, tiene que estudiarlo. Usted tiene que estudiar las cosas que están sucediendo en relación a la palabra, aunque el orden es este: estudiar la palabra y relacionarlo con las cosas que están sucediendo. No hay información más al día que la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla, cuando los eventos están ocurriendo, ya la palabra de Dios lo había dicho con muchos años de anterioridad. Esto se llama profecía. Quiere decir por adelantado las cosas que van a suceder. No hay una sola profecía que no sea cumplida, que no haya sido cumplida en la Biblia. Una sola profecía. Cuando alguien le pregunte, ¿la Biblia se equivoca? Tú dices, ¿dónde se equivoca? Porque enséñame. Porque no hay una sola profecía que no se haya cumplido. Abominación desoladora. Pues gobernante mundial, que al principio todo el mundo lo va a querer, todo el que no lee la Biblia, porque la iglesia va a estar en el tiempo de la tribulación, claro que sí, y nosotros vamos a identificar y vamos a decir, este hombre que es tan inteligente, que le da respuesta a tantos problemas como este que estamos viviendo hoy, y otros muchos más que vamos a vivir, que van a ser peores, porque el mismo Señor Jesús nos dice que son principios de dolores. Y este hombre tan inteligente que le dio respuesta a todo esto, que el mundo lo va a clamar y le va a decir, este es el que necesitamos para que nos gobierne. Y que va a haber un Señor que en el libro de Apocalipsis 13, la palabra le llama el falso profeta, que está ahora mismo armando una única religión mundial. Va a ser el encargado de decir y señalarlo. Ese es el hombre que el mundo necesita. Asimismo, como Juan el Bautista señaló a Jesús como el Salvador, este Señor va a decir, ese es el Salvador, el que va a salvar el mundo. Por eso es que hay tantas crisis. Por eso es que hay tantas crisis. Y más adelante vamos a hablar de quién es ese personaje. Oh, sí. Porque si bien es cierto que la Biblia no presenta muchos datos tan específicos del anticristo, sí presenta muchos datos, casi hasta te dice el nombre de quién es el falso profeta. Cuando veamos esto la semana que viene, lo vamos a leer en la Biblia y después le vamos a preguntar quién es ese Señor, a quién se refiere. Muy bien, esperemos hasta la próxima semana. Bueno, continuemos. Abominación desoladora, pues este hombre que es el falso, que es el gobernante mundial, que hasta ahora no es el anticristo, es un hombre con muchas habilidades, que da respuesta a muchos problemas, ha sido nombrado el gobernante mundial, muy alabado, muy reconocido, y de un momento a otro hace un pacto, y lo que nadie ha podido conseguir, la paz entre Israel y los árabes, lo va a poder conseguir. Oh sí, la Biblia lo dice. Pero de un momento a otro, después de los 3 años y medio, pues este gobernante mundial va a ir a Israel
Se va a sentar en el templo de David, del templo que ya va a estar construido, y va a decir: a partir de ahora yo no soy el gobernante mundial, yo soy el Dios de este mundo. Cuando estas cosas sucedan, el pueblo de Israel, que lo había reconocido como su Mesías, escucha esto. Por eso es que el pueblo de Israel está pasando tanto trabajo. Leímos en 1 de Juan que el Señor Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué tal si lo leemos? Míralo. Juan 1, 12 y 11. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron. Él dice: yo soy el Mesías y vine a salvarlo a ustedes. Yo soy su Mesías. Y le dijeron: tú no eres nuestro Mesías. Nosotros no te queremos. No te reconocemos como nuestro Mesías. No reconocemos ni tus milagros, y ahí están los milagros, ni la palabra, ahí está la palabra, ni siquiera lo que estaba escrito referente al Mesías. Si tú no le crees a él, lee lo que está escrito para que veas que coincide. ¿Sabe qué hicieron? Lo crucificaron. Y están esperando otro Mesías. Santo Dios. ¿Y cuál va a ser ese Mesías que van a aceptar? El anticristo. Que todavía no es anticristo. A partir de esa acción de la abominación desoladora, se convierte en el anticristo. ¿Oh sí? ¿Y qué sucede después? Más a todos los que le recibieron, estamos hablando de Juan, a los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que aceptamos a Jesús como nuestro único suficiente Salvador. ¿Qué va a suceder después de esta acción de lo que la Biblia le llama la abominación desoladora? Bueno, pues van a venir los juicios. ¿Usted ha oído hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Ha oído hablar de los juicios de Dios? De que va a ser muerta la tercera parte de los habitantes de la tierra. ¿Ha escuchado de los meteoritos que van a caer? Bueno, pues esto lo vamos a ver con lujo de detalle. ¿Cuándo? La semana que viene, en el próximo estudio bíblico. Hoy vamos a decir que lo que divide la tribulación de la gran tribulación es la abominación desoladora, y que a partir de esto, como lo vemos en la gráfica, van a venir los juicios de Dios. 3 juicios, que cada uno va a tener 7 subdivisiones. Va a venir primero los juicios de los sellos, entre los cuales están los 4 jinetes del Apocalipsis. Va a venir los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Sí, señor. Sí, señor. Usted se está enterando de la historia del hombre sobre la tierra y su relación con Dios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, ¿qué es esto? Es la relación, es la historia del hombre sobre la tierra y su relación con Dios. Y esto es parte de la historia que ya fue dicha y escrita para que nosotros sepamos con lujo de detalle qué cosa hacer. ¿Para qué? Lo hemos dicho, lo repetimos, y ustedes tienen que repetírselo a quienes le toque a usted compartir esta palabra y decirle: estas cosas fueron dichas por Dios para que tú no vayas a este camino que se llama el infierno, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga a la salvación, al arrepentimiento, a la salvación, y tenga vida eterna con su Hijo Jesús. Juicio de los sellos y juicios de las trompetas. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación
por medio de nuestro Señor Jesús. De tal forma que la iglesia ya no va a estar en tiempo de la gran tribulación. Sí va a estar en principio de dolores, claro. Estamos nosotros aquí y este tiempo no se llama coronavirus, se llama principio de dolores. Principio de dolores. Principio de dolores. La mujer está embarazada, un dolorcito, ay, me duele, estamos en ese dolor. Viene un tiempo de respiro, después viene otro dolorcito, este se llamó coronavirus, este no sabemos cómo se va a llamar, pero dice la palabra que va a ser igual, dice el Señor Jesús en su palabra, que igual que los juicios de las mujeres va a ser de mayor intensidad y por mayor tiempo, y así sucesivamente, hasta que la mujer da luz, hasta que la mujer pare. Lo único que no va a ser, hasta que el mundo para. Lo único que el mundo no va a tener un niño, sino va a tener, ¿cómo le digo? Una bestia, le dice la palabra de Dios, un monstruo. ¿Sabe lo que va a parir? El mundo, al anticristo. Al anticristo. Este es el producto de tanta maldad que el hombre ha, con el cual ha llenado la tierra, que la palabra nos dice que estaban igual que los tiempos de Noé. Santo Dios. Santo Dios. Por eso tú y yo no tenemos, sí tenemos que estudiar la palabra y no tenemos que involucrarnos en esa maldad. Tenemos que vivir una vida separada. Eso es lo que quiere decir santo. ¿Sabe qué quiere decir santo? Separado. ¿Separado de qué? Separado del pecado. Con todas las fuerzas que tú tienes. Y el Señor te ayuda a tú tener fuerzas de voluntad para decirle al pecado, no, no te quiero conmigo. La iglesia va a estar en el tiempo de los juicios, de los sellos, de la trompeta y de las copas en la gran tribulación. No. Acabamos de leer que la iglesia no está puesta para juicio, sino para ser salvada con Dios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con la iglesia? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Qué va a ocurrir conmigo? Que vamos a estar en estos tiempos. Oh sí, porque falta poco para estas cosas. ¿Usted está seguro? Completamente seguro. Léalo aquí, léalo. Y recuerde, lea y vea. Usted escucha cómo está el mundo y usted ve lo que dice la palabra y usted compagina una cosa con otra y se va a dar cuenta que la Biblia es veraz, es certera, no se equivoca y es de grande ayuda para usted y para su familia. Pues la iglesia no va a estar en los juicios, sino que va a ser arrebatada. Hablamos con detalles la vez pasada y la iglesia, Mateo 24 habla de las cosas que están sucediendo y Mateo 25 tiene una parte preciosa, una enseñanza acerca de las 10 vírgenes. Esa es la iglesia. 5 estaban atentas a las cosas de Dios y 5 estaban en lo que está mucho de la iglesia. ¿En qué? En todo menos las cosas de Dios. Viviendo una vida cómoda, viviendo una vida mundana, viviendo y permitiéndose vivir igual que como viven la gente del mundo. Cuando venga el Señor por su iglesia, ya vimos que se llama arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes se van con la iglesia? Pues estas 5 que tienen, dice la palabra de Dios, sus lámparas encendidas, las que están metidas en las cosas de Dios. Dice el Señor que nosotros seamos santos porque Él es santo. ¿Qué quiere decir eso? Alejados del pecado. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es más, es difícil. Voy un poco más allá, es dificilísimo y con tu fuerza y con mi fuerza nosotros no podemos conseguirla. Y el Señor, que lo sabía eso, por eso nos da su Espíritu Santo.
para que nosotros podamos vencer al pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que mantenernos santos para cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, nosotros nos vayamos. Ahora, ¿qué va a suceder? Estas 5 iglesias nos vamos con el Señor y vamos a ver más adelante qué vamos a hacer, a qué nos vamos. Y estas 5 que se quedaron, ¿qué va a suceder con ellas? Bueno, usted que le gustan las matemáticas, si hay 10 y el 50% se fue con el Señor, el 50% se quedó, el 50%, entonces el Señor no quiere decir que se va a quedar 50% de la iglesia. La Biblia no dice nada de esto, no habla de números ni 50%, sino es un ejercicio solamente. ¿Usted es de los que se van o de los que se quedan? ¿Cómo está su relación con Dios? Con Dios. ¿Usted está viviendo en santidad? Este alejamiento social no nos ayuda en nada. Entonces nosotros tenemos que ser más fuertes ahora en este tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Nos pone vagos, nos pone haraganes. Nos ponen que no queremos buscar de Dios. Nos pone demasiado tranquilo. De tal manera que es una advertencia que nos da el Señor para que en estos tiempos tenemos que llenar nuestra lámpara de aceite, buscando de la palabra, leyéndola todos los días, todos los días. ¿Dónde está mi celular? Agarre su celular, llámela a sus hermanos de la iglesia. Cuidado con el celular. En estos días el celular es de grande bendición porque lo podemos utilizar para comunicarnos con la iglesia, pero es lo contrario a bendición, porque con esta poca actividad, muchas cosas que están en el celular no nos convienen. Entonces, cuidado con esto. Cuidado con esto. ¿Qué pasa con las 5 vírgenes que se quedan? ¿Qué va a pasar con esa gran cantidad de iglesia? Eran vírgenes, tenían el Espíritu Santo, tenían la lámpara, pero tenía apagada. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con esa iglesia que se queda? Yo le pregunto a usted. Bueno, mira la respuesta. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Apocalipsis 24. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados. Decapitados quiere decir que le cortaron la cabeza por causa del testimonio de Jesús. Recuérdense que en tiempos de la tribulación, el tiempo de principio de dolores, va a haber persecución. En tiempo de la tribulación va a haber muertes. Pero en tiempo de la gran tribulación va a haber una persecución de la iglesia como nunca antes. Y van a ser decapitados. Entonces, procure usted irse en el primer viaje, que es cuando nosotros nos vamos con el Señor en tiempo del rapto de la iglesia. Porque es muy fácil ir con el Señor en estos tiempos. Porque la sangre de Cristo es suficiente para pagar nuestro viaje de ida para allá arriba, si vivimos de acuerdo a su palabra. Ahora, si no vivimos y no quedamos, déjame yo salirme de ahí, porque esto es algo muy serio. Para quien no viva de acuerdo a la palabra y se quede, va a tener que, para ir al cielo, morir decapitado. Voy a seguir leyendo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes eran esos? La iglesia. ¿Y qué hacía dando testimonio de Jesús si ya la iglesia había ido? Esa es la iglesia que se queda. ¿Ves?
por causa del testimonio de Jesús. Estaban fríos o estaban tibios y se quedaron. No se quede usted, póngase caliente. Caliente quiere decir, métase en las cosas de Dios, con su mujer, con sus hijos. Hay algo que se llama el altar familiar, que tenemos que hacerlo en estos tiempos. Hay tiempo suficiente. Mire. Le dice Satanás, eso lo vi en el internet, al Señor: te cerré todas las iglesias por esto del coronavirus. Y hay un muñequito del Señor que le está diciendo: nada de eso. Habría una iglesia en cada casa. Esa es la idea. ¿Tiene usted abierta su casa? ¿En su casa su iglesia? Usted como hombre, como cabeza de la familia. Usted es el responsable de su familia. ¿Sabe que el responsable de la salvación de sus hijos no es ni el pastor ni la iglesia? Es usted. Nosotros somos una ayuda de lo que usted hace en su iglesia, en su casa, con sus hijos. ¿Lo entendió ahora? Entonces aproveche este tiempo para hacer con sus hijos lo que usted tiene que hacer: enseñarle el evangelio del Señor, cada uno a su tiempo, ¿verdad? De acuerdo a su edad. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Y seguimos viendo qué sucedió con aquellas 5 vírgenes que se quedaron. Fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que se queden van a decir: Dios mío, ¿qué pasó con... ¿En qué estaba yo que me quedé? ¿En qué estaba? En la bobería. En lo mismo que estaban la gente en tiempos de Noé, que dijeron: yo no me voy en ese viaje. Dice la palabra en Génesis: y entró Noé, y Dios cerró la puerta, y fueron 8 los que se salvaron. Todos quedaron fuera. Hasta los animales fueron más inteligentes. ¿Se acuerda que lo dijimos? Que los hombres de aquel entonces. No sea usted encontrado como aquellos hombres que no tuvieron entendimiento, porque su palabra, la palabra de Dios, hoy le está llegando a través de este video que usted está viendo. Y por la palabra de Dios, dice Apocalipsis 24, los que no habían adorado a la bestia. Vamos a empezar de nuevo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni su imagen. Si usted quiere ser salvo, no adore la imagen, no adore la bestia, que ese vino de Satanás, como lo vamos a ver en la próxima clase, en Mateo 13. Y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos derechas, y reinaron con Cristo 1000 años. Si usted es de lo que se va a quedar, si usted está haciendo planes para quedarse, pues mire, yo no me quiero quedar. Yo quiero irme en el primer viaje, porque en ese segundo viaje voy a tener que pagar con mi sangre. Ahora se paga con la sangre de Cristo, con mi cabeza. Voy a tener que no adorar a la bestia, no adorar su imagen, y no recibir la marca en mi mano derecha ni en mi frente. Cosa sumamente difícil, porque con esa marca, imagínese usted que la señora va al supermercado, compra las cosas para su hogar, y de un momento a otro, cuando llega a la caja, la cajera, usted saca su tarjeta y la cajera dice: no, tiene que tener su marca para poder comprar. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a alimentar a su familia? Pero va al supermercado, eso es lo que va a suceder. Pero va a la escuela, no puede inscribir a sus hijos. Usted no puede ni comprar ni vender.
sino tiene la marca de la bestia. Y vamos a hablar más adelante de esto con muchos detalles. Finalmente, vimos hoy la tribulación, vimos la abominación desoladora, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia somos nosotros. No vamos a ver, sí vamos a ver la tribulación, sí vamos a ver principios de dolores en lo que estamos viviendo ahora. No vamos a ver la gran tribulación. No se quede usted en el arrebatamiento de la iglesia. Quiero despedirme con Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Quién dice esto? Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice esto? Jehová de los ejércitos. Cristo Jesús es el mismo. En el Viejo Testamento se le llama Jehová, Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento se llama Cristo Jesús. Y dice, yo sé, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Te vas o no te vas? ¿Te vas en el primer viaje? Bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer. Así que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es un árbol que tiene, un árbol frondoso que tiene su sombra. Procura tú estar dentro de la sombra del Señor Jesús para tener la protección y no irte de ahí, porque aunque tú, como te llames y pienses que seas el que sea, si sales de su sombra, vas a fracasar. Procura juntarte con gente de Dios. Procura buscar la palabra. Procura congregarte, aunque sea a través, ahora mismo, bueno, a través del internet. ¿Vas a encontrar mucha hipocresía en la iglesia? Pues claro que sí. ¿Qué tú crees? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Muchos dicen, no me congrego porque son muy hipócritas los que están ahí. Bueno, primero el Señor te dice, no dejes de congregarte. Eso es lo primero. Porque estando tú afuera, ya tú sabes lo que te puede esperar. Ahora, adentro algo bueno puede haber. Número uno. Número dos, la iglesia es un hospital donde van los enfermos y se sanan. Hay hipócritas, hay ex hipócritas, hay ex bebedores, ex agresivos, ex fornicarios. Y para eso es la iglesia, para que el Señor vaya trabajando con nosotros. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Este tiempo en que hemos compartido tu palabra. Ahora agrégale tú, Padre Celestial, agrégale usted gracia, poder, para que pongamos en práctica las cosas que hemos aprendido, para que lo veamos de nuevo, para que este video lo veamos 2, 3, 4 veces hasta entender las cosas que usted nos dijo a través de este medio de comunicación. Nosotros le bendecimos, le adoramos, reconocemos el señorío de su Hijo Jesús sobre nuestras vidas e intercedemos por aquellas personas, Señor, que están padeciendo de esta terrible enfermedad del coronavirus, aquellos que están enfermos, aquellos que están entubados, mi Dios, para los cuales hay muy pocas esperanzas. Que los sane, Padre eterno, que en todo momento su mano de poder y misericordia esté con ellos, pero lo principal, que sean salvos, Señor. No importa que nosotros de alguna manera vamos a morir, pero lo importante es que cuando moramos cerramos los ojos, en el momento de abrir nos encontremos bajo su presencia, Señor. Gracias le damos, Padre Celestial.
bendiga todas las casas de estas personas que nos han visto en el día de hoy. Que en todo momento sus ángeles fuertes y poderosos estén con ellos, cubriéndolo, protegiéndolo, Padre Celestial. Que así sea, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ven y cantas las alabanzas a Cristo el Señor. Sí, nos vemos la semana que viene en este estudio bíblico. Dios te bendiga.